Ya empezamos a grabar, entonces, para los que no vienen, entonces puedan mirar después la grabación y pues se ponen al día, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es que aquí este modelo que tenemos en Uni3 es un modelo flexible. ¿Qué significa? Que nosotros sabemos que a veces hay reuniones, que a veces nos toca ir al médico, a veces hay muchas cosas, entonces por eso las clases quedan grabadas y después de que ustedes los invitamos a que vayan a la premier, que es el lanzamiento, la primera grabación Se que escucha hacemos. muy suave. ¿Me escuchan muy suave? Sí, señor. Ah, abuelita, espérate, entonces voy a cambiar de equipo porque... Yo sí te escucho bien, ¿Me profe. escucha bien? Yo también, Entonces profe. puede ser la señal. Sí, sí, se escucha bien. Puede ser la señal. Yo también le escucho bien, profe. Ah, bueno. Entonces, si Se los que me escucha están bien. escuchando débil es porque de pronto en su barrio la señal es puede estar un poco débil, pero Fluctuando. Puede salir y entrar nuevamente. no, si yo me salgo, se salen todos. No, la persona. Ah, la persona, sí. Si sale y entra, de pronto le mejora un poquito la señal. Yo de todas maneras estoy dejando entrar a todos. Ya estamos 21 personas. Iba a abrir este equipo, pero entonces no, porque si me están escuchando bien, no resolvemos nada. Yo pensé que era esta diadema a veces me hace jugaditas, pero no, ahí está funcionando bien. Bueno, entonces les contaba que este grupo y este convenio pues es con el Consejo de Sabios y Sabias. A todas las personas que están en este grupo los hemos matriculado a Uni3 con carácter gratuito y los hemos invitado a esta aula taller. Entonces, vamos a estar, son 32 capítulos. Vamos a analizar, hoy hicimos un poco de dónde aparecieron los derechos humanos, cómo es la evolución. La semana entrante vamos a mirar cuáles son los tipos o clases de derechos humanos, qué se entiende por la definición de derechos humanos, cuáles son las características de los derechos humanos, y ahí sí vamos a entrar ya a mirar la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos. Para los que están hoy nuevos y me están hasta ahora conociendo, pues les quiero decir que este espacio pues es un espacio especialmente diseñado para adultos mayores, personas mayores de 50 años. Aquí la pasamos sabroso, aquí no venimos a estresarnos. Cuando dejamos algunas actividades, pues las dejamos con el propósito de que ustedes hagan algunos ejercicios, pero aquí no hay fechas establecidas, aquí nadie va a calificar a nadie, sino que pues la idea es que todos como adultos pues cumplamos con algunos compromisos que se plantean, que no son muchos, pero hay que hacer hay que participar y hay que hacer algunos. A veces les digo, hagan una cartelera y tómense una foto y mándemela sobre un tema. A veces les digo, oiga, hagan un audio diciéndome qué opinan sobre tal punto de vista. O a veces les digo, hagan un video. Y entonces con el celular pues se ponen y hacen su video. Entonces, esas son como las actividades. De resto, pues lo que hay que mantenernos, para poderse certificar al final del semestre, hay que haber estado por lo menos en el 75% de las sesiones. Es decir, que de 32 tienen que haber participado por lo menos en 25, 24. Entonces, no se preocupen. No, si no pueden participar en las Premier, pueden llegar y ver los videos y para que queden registradas su asistencia, simplemente colocan en la parte de comentarios, colocan un análisis, una reflexión,
Al comienzo empiezan saludando, empiezan diciendo su nombre y saludando, pero la idea es que con el tiempo vayan tomándose confianza y resultemos haciendo comentarios. Entonces, si vamos a pasar a escucharlas. ¿Qué opinan del video de las 5 de la tarde? Habla sobre el origen y evolución de los derechos humanos a nivel general, a nivel del planeta. La señora Algu Cuellar nos está saludando a todas y todos. Bueno, entonces, ¿quién quiere hacer algún comentario sobre? Yo, Señora Ana Rincón tiene la palabra. bueno, me pareció muy interesante porque primero que todo es cultura general y segundo, pues saber de dónde viene todo eso y cuánto han luchado muchos próceres y todo por los derechos. Me parece algo muy interesante y por eso estoy en este curso, porque quiero saber qué derechos tenemos, porque ni siquiera sabemos a veces qué derechos tenemos, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, me alegra mucho que le haya gustado. Señora Carmen Amparo. Ah, no. ¿Quién me está? Yo, María Consuelo, pero no sé dónde levantar la mano. Bueno, señora María Consuelo, entonces tiene la palabra la señora Carmen Amparo. Ahorita abre su micrófono porque lo tiene apagado. Mientras tanto va a ir hablando la señora María Consuelo. Ya les doy la palabra. ¿Dónde se levanta la mano? ¿Qué opción? En reacciones o en un corazoncito que hay, ahí aparece levantar la mano. Bueno, por ahora no lo tengo, pero para no perder tiempo. Sí, señora, la escuchamos. Gracias. Me parece muy interesante el tema, toda vez que o a mí personalmente, pues no es que no me guste la historia, pero no había tenido la oportunidad como de devolverme, o sea, me pareció muy interesante, me sentí como cuando estaba en el bachillerato estudiando historia, me encantó el tema, me encantó que toda la vida hemos estado tras mejorar nuestros procesos en términos de igualdad, de equidad, que se han hecho muchos esfuerzos y que desafortunadamente pues han tenido que haber guerras, han tenido que haber una cantidad de situaciones que por supuesto no deseamos y aún al día de hoy las vivimos, pero qué chévere revivir la historia. Me encantó mucho el video, profe Miguel. Estoy encantada. Muchas gracias. A usted muy amable, Marcelinda, muchas gracias. Han levantado la mano la señora Elena Obando y la señora Soraya, pero me había pedido la palabra la señora Carmen Amparo. Si activa su micrófono, le doy la palabra con mucho gusto. Bienvenida. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Desde qué localidad? De Puente Aranda, profesor Puente Aranda. Miguel. Gracias. Sí, señor. No, le cuento que muy contenta con nuevamente, sí, volver a las clases, como se dice. No, muy interesante, obvio, esto de los derechos humanos, del derecho del hombre, sí, ha tenido que pasar demasiado tiempo para que se reconozca, sí, a las minorías, como se dice, en cuestión de sí, a la mujer, a los niños, a los campesinos. Eso muy interesante y eso nos llena, de verdad nos llena para saber. Y ahora, pues, más que todo para los adultos mayores, que como decía usted, que, o sea, que comentemos. Y sí, yo he sido líder comunitaria de mi barrio y yo he visto demasiadas injusticias para los adultos mayores, empezando por nuestras familias, que a veces la gente se queda, por lo menos cuando muere uno de los, sí, de la pareja, se quedan con las casas, con las propiedades, muchas cosas, y lo mismo también con las entidades públicas, que no nos entienden pues como, sí, como a veces necesitamos más que todo, no es que lo merecemos en sí, pues, también, pero pues por el hecho de que nosotros ya somos adultos mayores, debían por lo menos en las filas o en cuestión de salud, etcétera, etcétera. Sí, esto es un tema muy largo, pero ese es mi aporte, profesor. Muchísimas gracias.
Señora Carmen Aparo, muchas gracias. Mira, aquí aprendemos todos de todos. Todos tenemos experiencias, tenemos conocimientos y la idea es que hagamos ese diálogo de saberes. Aquí nadie tiene más, nadie es el sabio ni el aprendido. Todos estamos en un diálogo donde podemos, con respeto, entre todos ir dando nuestros puntos de vista. Está la señora Elena, la señora Soraya, la señora Algú, la señora Angélica y después la señora María Elena. Bueno, señora Elena Obando. Gracias, profe, muy amable. Elena Obando, de la localidad de Puente Aranda. Como argumentando un poquito, acogiéndome a lo que habló la anterior compañera también de aquí Puente Aranda, sí, en estos tiempos los adultos mayores, pues digamos, generemos, ¿no? Porque no tanto tampoco con la familia, sino digamos en el caso de que aquí hay líderes. Entonces, entre los mismos compañeros hay la envidia, el egoísmo. Si la persona es adulto mayor, entonces como digamos vulgarmente, ¿no? Lo por debajean, que es el bruto, es el que no sabe, es el que sí, pero no saben que uno la mejor universidad de la vida ha sido la universidad de la vida. ¿Mm? Entonces, eso, y aprovechando hay un comercial que pues nosotros también tenemos la Constitución y hay que leerla. En la página 7 está todos los derechos fundamentales y hay que leerlos para ver y que no nos pisoteen a nosotros los adultos los derechos a todo, a la salud, bueno, en fin, y que utilicemos los mecanismos de defensa, digámoslo así, ¿no? Como es que por ejemplo que para la salud está una tutela, todo eso para que nosotros hagamos valer nuestra salud, porque el hecho de que ya tengamos unos años encima, tenemos derechos igual que cualquier quinceañero, como se dice. Y me pareció súper chévere el video porque yo ya había tomado algo sobre eso, de los derechos humanos. Entonces me parece súper espectacular el video porque uno vuelve y retoma lo que ya ha visto antes. Gracias, profe, muy amable. No, señora Elena, usted. Y les recuerdo que lo pueden volver a ver. Ese video queda ahí y ustedes con ese mismo enlace pueden entrar cuantas veces lo deseen. Bueno, señora Soraya, tiene la palabra. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Soraya, de la localidad de Teusaquillo. Pues yo creo que de este tema deberíamos todos tener por lo menos un leve conocimiento, ya que son muchos los derechos que tenemos, pero que en ocasiones los desconocemos. Pues por tal razón me parece interesantísimo que abordemos este tema para conocimiento de todos. Muchas gracias. A usted, señora Soraya. Este tema que estamos viendo, pues no va a hacer mucho énfasis en los derechos humanos en general, solamente las 3 primeras capítulos, porque nos vamos a centrar en los derechos del adulto mayor, que casi nadie los conoce. Entonces, ese es el propósito de esta aula taller. Algú Cuellar, bienvenida o bienvenido. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Alba Guzmán. Alba. Localidad Teusaquillo. En realidad me gusta mucho el tema y el tema del video muy interesante porque es un recorrido a través de toda la historia hasta la actualidad en Estados Unidos, pasando por Francia y bueno, muy interesante. También quiero pues como hacer notar que nosotros no tanto que exijamos que se cumpla, sino que nos ganemos también el respeto como adultos mayores, haciendo un trabajo conjunto con las generaciones actuales. El tema no es entrar en discusión y en controversia con las generaciones
actuales, que generalmente muchos somos de la generación Baby Boomers, que es la generación nuestra que atravesó, que le tocó pasar por de no tener un sistema digital al alcance hasta lograrlo y convivir con ello en la parte del trabajo, ¿no? Y competir aún con niveles de compañeros profesionales jóvenes desde los millennials, desde la generación X hasta la actual con que vivimos, que es la generación alfa, que son los niños que están creciendo con lo digital ya llevado en su ADN. Entonces es una manera de convivir con respeto mutuo y empezar a hacernos sentir como las personas valiosas que podemos aportar con la experiencia que hemos tenido a través de la vida y a través de la parte laboral o de la parte de instrucción que tengamos. Entonces, eso es muy interesante. Señora Alba, muy amable por sus aportes. Muchas gracias. Tiene pues ahí nos está diciendo que no solamente hay que exigir los derechos, sino que hay que ejercerlos y hay que entrar en diálogo intergeneracional, ¿le entendí? Señora María Elena, bienvenida. No, profesor, sino que es que yo hace rato, a mí me gusta mucho escribir cuando leo y todo eso. Entonces yo hace rato leí un libro y yo tengo unas anotaciones que tengo aquí. Pues yo copié todo lo que fueron los derechos de la sociedad. ¿Son diferentes a los derechos humanos o son los mismos? ¿De las sociedades? Derechos de la sociedad. Por ejemplo, sí, y tengo 10 derechos de la sociedad. Si quieres se los leo. Cuéntenos a ver qué es lo que dicen los derechos de la sociedad. Aquí dice, los derechos humanos. La naturaleza no le confiere al hombre derechos, sino vida y un mundo donde vivir. Bueno, o sea, derechos de la sociedad. Derechos de la sociedad. Primero, la garantía de alimento. La defensa militar, seguridad mediante un estado de preparación. Tercero, la preservación de la paz interna. La prevención de la violencia personal y el desorden social, el control sexual, el matrimonio, la institución de la familia, la prioridad, el derecho a ser propietario, el fomento de la competencia entre individuos y grupos, la disposición de la educación y capacitación de la juventud, la promoción del intercambio y comercio, el desarrollo industrial, el mejoramiento de las condiciones y remuneraciones laborales, la garantía de la libertad de las prácticas religiosas y a fin de que todas estas actividades sociales sean elevadas por la adquisición de la motivación espiritual. Esos son los mismos derechos. No. Ahí dice derechos de la sociedad. Por eso, primero dice que no reconoce que las personas tengan derechos. ¿Sí? O sea, sino las sociedades. ¿Quiénes son las sociedades? Son colectivos. Pero no, eso es un invento de un grupo muy respetable, ¿sí? Especialmente cuando uno mira lo que están proponiendo el uso de las armas, el derecho al uso de las armas, a la seguridad, están proponiendo el derecho a la familia con la mujer, o sea, la sumisión de la mujer en la familia. Eso es más o menos lo que está planteando ahí. Entonces, son grupos conservadores, especialmente vienen de Estados Unidos. Son grupos. ¿Sabe qué libro fue ese? Sí, señora. Urantía. No sé si tengo. Bueno, nosotros no vamos a. Todo lo que vamos a ver aquí no son opiniones de personas. Son convenios y tratados internacionales que las naciones han, en una asamblea, llegado a unos consensos y que obligan a los países, a las naciones, a comportarse de determinada manera. Entonces nosotros respetamos de manera absoluta todas las opiniones de todos los grupos y están en su derecho de creer lo que ellos crean. Pero yo no vengo ni vamos aquí a trabajar opiniones. Vamos a mirar, cuando yo les digo que hay una convención interamericana,
de derechos humanos es porque en 2015 en Santo Domingo se reunieron todos los presidentes y los cancilleres de los países de América Latina y votaron y aprobaron esa convención. Y después vino al Congreso de la República y se volvió ley. Y después fue a la Corte Constitucional. Alguien me tiene, la señora María Luisa tiene el micrófono abierto. Ya. Y después fue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional contrastó si el tratado internacional se ajustaba con nuestra Constitución. Entonces, es un tema institucional, no son opiniones, ¿sí? Muy respetables esos derechos, pero son derechos que los profesa una secta, un grupo en particular, y con eso funcionan, y pues están en todo su derecho siempre y cuando no le hagan mal a nadie, ¿sí? Entonces, ese tipo de instrumentos, pues uno está en la libertad de creer o no creer en ellos. Señora, sí, señora. ¿Sabe cuándo leí ese libro que yo pues pongo la fecha? En el 2013. Mire, no tanto cuando lo leyó, sino cuando lo hicieron, o sea, cuando lo escribieron, para mirar de qué fecha es. Pero bueno, muchas gracias por sus aportes, pero me sirve para explicar que lo que vamos a ver nosotros, así como se los explicó el video, no son opiniones de una persona, o de dos, o de un grupo particular, o de un partido político, o de una religión. No, estos son instrumentos internacionales para aprobar un tratado de derechos humanos en Naciones Unidas. Son 192 países los que tienen que votar si lo aprueban o no lo aprueban, ¿sí? Entonces no son opiniones, son acuerdos, consensos que se crean entre las naciones para reconocer que los niños, en algún momento dijimos, los niños no son de sus padres, los niños tienen unos derechos, usted no puede hacer con su hijo lo que usted quiera, usted tiene que cumplir con unas condiciones básicas, que es darle amor, alimentación, etcétera, cuidado, etcétera. Si usted no lo hace, el Estado se lo quita, pero no es una opinión, no, es un acuerdo y son normas internacionales del derecho internacional que están vigentes. Entonces, son dos cosas completamente distintas. Me sirve mucho su aporte porque nos permite aclarar cosas. Entonces, le agradezco. Y yo tampoco entendía, pero ya sí entiendo la explicación. Muchas gracias. Perfecto, no, con mucho gusto, pero es bien importante poder tener ese punto de vista claro, porque aquí no venimos, o sea, yo no les voy a contar yo qué opino. No son mis puntos de vista, ni los de UNITRES, son los consensos que la sociedad colombiana en sus tres poderes, porque el presidente fue y votó en la convención de la OEA, el Congreso vino y aprobó la convención y se convirtió en la ley 2055, y el Poder Judicial la revisó la Corte Constitucional y la avaló. Es decir, todo el Estado colombiano, sus tres poderes, participaron para que esa convención se convirtiera en norma para nosotros, ¿sí? No son opiniones, sino es un instrumento internacional. Y no son grupos, no es que si yo quiero o no quiero, no, son normas que tienen que cumplirse. Señora Ángela Saavedra, muchas gracias, señora María Elena, le agradezco mucho su aporte. No sé si quiera terminar o hacer algún comentario final. A usted, no, estuvo muy bien la explicación y quedó bien, gracias. Le cargo la fecha de elaboración del libro, porque de pronto puede ser de muchos años atrás. A veces uno compra libros y encuentra libros por ahí y son muy antiguos, entonces uno tiene que mirar también de qué fecha son los libros. Bueno, señora. Ese libro sí es como de algún grupo, alguna sociedad de Estados Unidos. Sí, señora. Eso hace parte de los un poco en esa filosofía está el trumpismo, que son los blancos protestantes que se consideran pues el pueblo originario de Estados Unidos, los fundadores de Estados Unidos, cuando los pueblos originarios fueron los indígenas que los exterminaron, pero pues están en su derecho siempre y cuando
pues no le hagan mal a nadie. O sea, uno puede creer lo que uno considere, pero eso no es legal. Eso es la filosofía de un grupo. Nosotros podemos hacer como grupo, tener una filosofía y con esa filosofía nos gobernamos, pero solamente gobierna el grupo y pues tienen que solamente ese aspecto. Bueno, señora Ángela Saavedra, bienvenida. Buenas noches, profe Miguel, ¿cómo está? No, sí, me parece importante el tema de los derechos humanos. A nivel de los años hemos avanzado bastante. Ahorita se respetan los derechos humanos de igualdad, de equidad, pero pienso que todavía nos falta mucho tema por cortar respecto a los derechos humanos. Falta todavía ampliar bastantes situaciones respecto al adulto mayor, aunque todavía no lo hemos tocado, a la infancia, porque es que muchas veces hablamos solo de derechos, pero nunca decimos también deberes, y yo pienso que para haber derechos también existen unos deberes. Entonces me parece importante que no solo nos plasmemos en los derechos, sino en los deberes para saber por qué hay estos derechos. Porque es que por lo menos yo lo veo en el colegio de los niños, parto de eso. Les explican mucho de los derechos de infancia y adolescencia, pero nunca les dicen los deberes. Entonces cuando tú vas a corregir al menor, lo primero que te dice es que yo tengo derechos y es que el derecho de la ley de infancia y adolescencia, no sé qué. Entonces yo pienso que es importante que conozcamos los deberes para poder analizar mejor y saber todos los derechos que tenemos. Esa es mi opinión. Muchas gracias, muy amable. Feliz tarde para todos y todas. Señora Angélica, muy amable. Yo comparto con usted esa preocupación sobre los derechos y los deberes. En particular le digo que cada derecho que nosotros tenemos implica un deber. Yo tengo derecho a expresarme, pero tengo el deber de escuchar al otro cuando él se exprese. Yo tengo derecho a pensar lo que yo considere, pero tengo la obligación de respetar que el otro también tiene ese mismo derecho. ¿Sí? Él también tiene derecho a pensar diferente y hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque es el mismo derecho que yo tengo. Pero compartimos que los derechos están acompañados de deberes. ¿Sí? Eso no solamente es como es que decían, no es solamente lo ancho para uno y lo angosto para el resto. No, los derechos son, a la vez de que son derechos, también se constituyen como deberes. Muchas gracias, señora Angélica. No sé si quiere hacer algún comentario o ya quedó agotado el tema. Bueno, señora Sandra Vela, bienvenida. Perfecto, gracias, profe Miguel. Doña, con mucho gusto. Buenas tardes a todas y a todas. Buenas ¿Cómo me le ha ido? tardes, profe. Pues bien, gracias a Dios, bien. Bueno, la escuchamos. Mira, pues respecto al video, me pareció excelente. Pues fue un recorderis a toda la historia de los derechos humanos. Desde, pues tú decías, o en el video decía, desde el ley de Ciro del 539, antes de Cristo hasta hoy. Entonces la idea, pues, es seguir promoviendo los derechos humanos, pues para todos y cada uno de los ciudadanos del mundo, ¿no? Y también, a mí como decía la compañera anterior, pues hacer también, conocer también los deberes que tenemos. Y la otra cosa que yo digo es que estos derechos, además de darlos a conocer, de que todos conozcamos, hacer que se haga realidad, porque sí, todos los conocemos y todo, pero en la vida real no se está dando pues prioridad al adulto, ni prioridad al niño, ni nada. Nosotros vemos cada día cómo mueren más personas, más mujeres, más feminicidios. Entonces la idea es que sí se llevara a cabo, que sea una realidad. Yo sé que es difícil, pero tenemos que empezar por algo para que todo se vea reflejado en el mundo, en las situaciones en que estamos viviendo nomás aquí. Por ejemplo, yo vengo aquí a OSA y yo sé que aquí hay muchísimas mujeres violentadas. Cada día uno pues trata de decirle al otro, mire, eso está mal o algo, y se lleva sin insultos. Entonces es muy difícil pues, que estos derechos de verdad se hagan realidad. Por otro lado, una pregunta que decían ahí era que, pues que si nosotros éramos discriminados, y sí, cuando vamos a pedir un empleo, cuando necesitamos, por ejemplo, de una beca, lo primero le dicen a uno es que de 14 a 28 años. Entonces uno ya está negado, es como si uno no existiera. Como si un adulto después de tener 28 o 35 ya no comiera, ya no necesitara ir al médico, como si ya se volviera algo obsoleto. Entonces esas cosas sí es importante que las conozcamos y que de verdad se haga una realidad. Muchas gracias. No, señora, con mucho gusto. Qué interesante su reflexión. Los derechos son como
la enunciación de esas garantías que nos permiten vivir de manera digna. Afectan la dignidad de las personas. Si no nos ejercemos, nos apocan, nos disminuyen, nos hacen sentir menos, no podemos desarrollarnos de manera adecuada. Pero desafortunadamente vivimos en una sociedad muy desigual y en esa parte de la desigualdad no todos tenemos el mismo conocimiento. Entonces, hay una desigualdad muy grande, pero el conocer nuestros derechos es el comienzo para poder entender cómo avanzar en la exigibilidad, en la medida en que ya nosotros, como lo mostraba el video, ya no dependemos de un rey que tenga la bondad, que nos haga el favor de reconocernos como seres humanos y dignos, sino que la función del Estado, según el artículo 2 de la Constitución, es garantizarnos los derechos. Para eso es el Estado y para eso están los funcionarios públicos. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ir viendo porque hay un artículo que dice cuáles son los compromisos y las obligaciones de los estados en esa convención. Entre otras cosas, les voy a enviar, tan pronto terminemos esta charla, al grupo de WhatsApp, les voy a enviar el texto de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Bueno, muchas gracias. ¿Quién quiere seguir conversando? Ya son las 6:39. Señora María Consuelo, bienvenida. Sí, señor. Profe, yo tenía una preguntita para hacerle, ¿desde qué año empiezan a defender los derechos de los adultos mayores? Porque pues yo apenas llevo 6 meses, lo que duró el semestre pasado, que me enteré de ese cuento, ¿sí? 1945, no. Bueno, pero los adultos mayores, la Convención Interamericana se aprobó en el 2015, pero eso tiene un trámite. Entonces, para que la convención nos entrara a regir en Colombia, primero tocó llevarla al Congreso de la República y salió la ley y salió aprobada la convención. O sea, el Congreso, en las comisiones segundas de cada una de la Cámara y Senado y en las plenarias, todos los congresistas aprobaron que sí querían que en Colombia se ejercieran los derechos de las personas mayores. Se convirtió en la ley 2055 de 2020, pero todavía no era suficiente. Era necesario que esa ley y ese tratado internacional fuera a la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución, y que la Corte nos dijera esa convención, ese tratado internacional está sintonizado con lo que la Constitución ha planteado. Entonces, hay una sentencia de la Corte Constitucional del 2021. En el 2022, ya el gobierno, que ya fue el gobierno actual, el 27 de septiembre entregó en la Secretaría General de la OEA es la ley y la sentencia de la Corte con una carta diciendo que Colombia adhería al tratado internacional. Después del 27 de septiembre hay que contar 90 días. Octubre, noviembre, diciembre, el 27 de diciembre. Es decir, que este tratado internacional para Colombia empezó a regir en el 2022. Es un tema muy reciente, ¿sí? Entonces, por eso no lo conocemos. Y nos cogió la pandemia, entonces nos cogió encerrados. Entonces, pues como que no ha habido la suficiente divulgación. Pero lo más importante es que nosotros los adultos empecemos a conocerla porque nos toca decirle a los funcionarios que tienen que conocerla, ¿cierto? Para que la podamos implementar. Entonces, ese es el camino. O sea, en la medida en que nosotros la conozcamos y que la sociedad empiece a conocerla, nuestros hijos, nuestros nietos, los vecinos que no la conocen, pues entonces va a haber una cultura de respeto
y van a entender cuál es la función que el adulto mayor tiene dentro de la sociedad. Entonces, me parece muy importante su pregunta, su merced linda. Es muy reciente, la Convención de Protección, Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, tiene año y medio de vigencia para Colombia como tratado internacional. La ley sí ya estaba aprobada en el 2020. Bueno, O sea que, profe, qué pena, con la misma ley, o sea, tiene la misma ley, pero del año 2022. no. La ley es de 2020. La Ajá. convención fue aprobada en una asamblea en el 2015. Entró en vigencia porque nosotros, para poder suscribir un tratado internacional, no solamente es el presidente. El presidente en el 2015, ¿quién era el presidente? Creo que era Santos. Sí. Él Sí, señor. en la asamblea de la OEA dijo: Colombia aprueba esa convención. ¿Sí? Entonces quedó aprobada en la OEA, en la asamblea de la OEA. Después tocaba, los países tienen que volver eso ley, que sea revisado por el Poder Judicial. Son 3 poderes: el Ejecutivo fue el presidente, el Legislativo fue el Congreso y el Judicial fue la Corte. Entonces, ahora sí se llevan los requisitos, se cumple con los requisitos y empieza a regir, entra en vigencia para nosotros. Eso es parte de la mecánica del derecho internacional. Para que un tratado internacional entre en vigencia, se requiere que lo apruebe el Congreso, los congresos de cada país, y también que haya revisión del Poder Judicial. Entonces, no solamente es la decisión de un presidente, sino, si ustedes miran, pues en 2020 duraron casi 5 años discutiendo la ley en el Congreso. No son 5 años los que duraron, pero sí entre que el presidente la presentó al Congreso y se aprobó. Bueno, entonces es una norma nueva. O sea, la mayoría de los enfoques diferenciales, por ejemplo, que hay un enfoque diferencial de género, que hay un enfoque étnico, que hay un enfoque para las personas en discapacidad, que hay un enfoque diferencial para las personas con diversidad y orientación diversa. Entonces, todavía las instituciones no tienen un enfoque diferencial de curso de vida en la vejez, que es el que nos corresponde a nosotros. Eso lo vamos a ver durante el desarrollo de la convención, para que tengamos, y vamos a coger artículo por artículo, para que lo podamos analizar, para que lo podamos discernir y entender. Profe, Sí, qué pena interrumpirlo un momentico. Por Sí, favor, señora. que tratemos de dejar los micrófonos cerrados, porque es que hace un rato también una señora, pues todos estamos ahorita de pronto con gripa, pero nos ha interrumpido la clase un poquito. Gracias, profe. No, señora. Bueno, señora Paulina Cerón y después la señora Alba otra vez están pidiendo la palabra. Señora Paulina, bienvenida. Tiene que activar su micrófono, señora Paulina. Buenas noches, profesor. Buenas noches para los compañeros que se encuentran en sala. Mi inquietud es esta. Toda la ley ya ha sido presentada, ha sido sentenciada, se ha adherido y ya está aprobada institucionalmente por los 3 poderes. ¿A quién le corresponde socializar? Muy buena pregunta. Bueno, pues aquí tenemos una institución que se llama la Defensoría del Pueblo, que es la encargada de la promoción de los derechos humanos. También la Procuraduría, los personeros municipales también tendrían esa función, ¿cierto? Pero en general, bueno, es que tenemos un problema institucional en Colombia. No hay un ministerio, no hay una entidad, un instituto, un centro especializado en el tratamiento y la atención del adulto mayor. Hasta hace muy pocos 2 años, el tema de adulto mayor estaba en el Ministerio de Salud.
lo que dejaba como un tufillo muy, muy incómodo, porque pareciese que el gobierno colombiano, o más que el gobierno, el Estado colombiano entendiera que la vejez es una enfermedad, y eso no es cierto. Nosotros tenemos derecho y podemos vivir muchos años en la adultez sin enfermedades. Entonces, nosotros no nos han reconocido, pero porque también hasta ahora el quinto capítulo va a hablar sobre la demografía del adulto mayor. Voy a adelantarles algo. Nosotros somos más hoy que los menores de 14 años. ¿Sí? Somos más adultos mayores de 60 años que los menores de 14 años, por dos razones. Uno, porque hemos aumentado la expectativa de vida. Entonces, la expectativa de vida en Colombia está en 77 años, 80 para las mujeres y 74,5 para los hombres. Y aumenta cada década, aumenta 2 años. O sea que nosotros tranquilamente podemos estar hablando de que vamos a estar en promedio hasta 82 o incluso hasta 84 años de promedio de vida. Pero se dio un gran espacio donde, Alejito, estoy en clase, ya te llamo. Se dio un gran espacio donde ahora no solamente nosotros somos muchos. Está muy lejos. Estoy muy lejos, ahora sí ya. Pero es que se me baja aquí el micrófono. Hay una situación, no solamente somos más, sino que vivimos más, y hay otro fenómeno que ha sucedido de manera simultánea, y es que los muchachos no quieren tener hijos. Entonces ha venido desde hace 16 años disminuyendo la natalidad. Pasamos de que cada mujer tenía en promedio 7,5 hijos a 1,7 en 30 años. ¿Sí? Y disminuyendo. La tendencia es a disminuir los niños y aumentar los adultos mayores. La sociedad colombiana no está preparada. Nosotros no sabemos cuál es nuestro papel hoy en la sociedad, porque hasta ahora el adulto mayor ha estado invisibilizado, escondido cada uno en su casa, pero ahora somos un sector de la sociedad que es importante y que hay que plantearse que el Estado debe tener políticas públicas que respondan a la realidad del adulto mayor. Desafortunadamente, a nosotros nos dio la franquicia de Unitres Uruguay. En Uruguay se pensionan, de cada 4 personas mayores de 60 años, se pensionan 3. O sea, es una sociedad de pensionados. En Colombia, de cada 4 se pensiona 1. O sea, hay 3 sin pensión. Entonces, el Estado tiene que tener una política de bienestar para que pueda garantizarle los derechos al adulto mayor. Pero hasta ahora es que se está haciendo visible y la mayoría de alcaldes no lo tienen claro, la mayoría de gobernadores. El presidente, por ejemplo, nos planteó que el tema de la pensión, y es una cosa muy importante, pero en el tema educativo no nos ha planteado nada. Sí, toda su apuesta la hizo a los jóvenes. Y está bien porque Colombia necesita eso, pero también tiene que hacernos una propuesta para la educación del adulto mayor. O sea, todavía las instituciones en lo nacional, en lo departamental y en lo municipal no han asumido el mandato que les plantea esta convención, porque les cuento una cosa: cuando uno se posesiona en un cargo, no dice yo juro hacer mi voluntad y lo que yo crea. No, usted dice es yo juro cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, esto es una ley. El artículo 93 dice que la Constitución, los derechos de la Constitución se armonizarán con los tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados por el Congreso. Pero esta norma en particular
la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos todavía no ha sido lo suficientemente divulgada. ¿Le queda claro, señora Paulina? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, o sea que todavía seguimos en pañales. Estamos empezando. Así empezó el movimiento de mujeres. Sí. Así empezó el movimiento ambiental, así empezaron el movimiento de los indígenas, el movimiento de los campesinos. Pero primero hay que conocer nuestros derechos, porque es que nadie nos los va a permitir ejercer si no somos nosotros los que decimos, perdón, es que yo tengo derecho a esto. ¿Por qué? Por estas razones, porque la ley dice esto, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Señora Alba, bienvenida. Señora Ana Francis, por favor, regáleme la cerradita del micrófono. Gracias. ¿Quieres hablar? Bueno. Sí, gracias. Alba. O sea que la Universidad Unitres inició a partir del 2022. 24. Nosotros llevamos, este es nuestro segundo semestre. Profe, sí, señora. Profe Miguel me da la palabra más adelantito. Gracias. Señora Dioselina, le doy señora Alba, ¿le resolví su inquietud? Correcto, gracias. Sí. Bueno, señora Paulina, también le resolví su inquietud, ¿cierto? Le voy a bajar la manito. Y lo mismo a la señora Alba. Bueno, sí, señora, la escuchamos. Le doy la palabra, señora. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Yo que no sé, pero por ejemplo, yo pertenezco al sector artístico, cultural y patrimonial en la ciudad de Bogotá. Y la mayoría de las convocatorias no tienen presente a la persona mayor. Solamente hay una convocatoria de danza y nada más en todas las áreas y todas las dimensiones del sector artístico, cultural y patrimonial. ¿A qué se verá eso? ¿A que falta desconocimiento? ¿A que no sé? Porque lo hemos solicitado. Bueno, entonces ahí como... Excelente pregunta la que usted hace. Es que con la Constitución de 1991 lo que decía era, bueno, hablaba de la integración y la participación del adulto. Y decía que el Estado entraría a concurrir cuando el adulto estuviera en vulnerabilidad con un bono alimentario, más o menos lo que dice la Constitución. Entonces, esa ha sido como la política que el Estado tiene y los centros día, y ahí tiene unos desarrollos interesantes en términos de esa atención a nivel de lo social, pero se queda solamente en la atención a las personas en condición de vulnerabilidad. Nosotros, la convención no habla, obviamente habla de situaciones de vulnerabilidad, pero la convención es para todos los adultos mayores. Los derechos de la mujer no son para las mujeres pobres que están en indigencia, no, es para todas las mujeres. Los derechos del niño no son para los niños pobres que están en la calle, no, es para todos los niños. Lo mismo pasa con la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Lo que su merced nos está diciendo es que están haciendo un acto de, a la luz de la nueva convención, eso se llama un acto de discriminación por edad en la vejez y está prohibido por la convención. Entonces nos va a tocar accionar. Si no logramos persuadir, nos toca accionar jurídicamente. Es decir, pedir que declaren nula esa convocatoria porque es discriminatoria, porque no contempla la posibilidad de que los adultos mayores puedan participar. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, dicen que aquí la vivienda es para los jóvenes. ¿Y es que acaso los adultos mayores no necesitan una vivienda? ¿O la política de empleo es para los jóvenes? Los emprendimientos es para los jóvenes. No, claro, tienen que hacerlo para los jóvenes. Pero, además de eso, tienen que generar uno para los adultos mayores. O sea, tienen que darle una participación. No decimos que seamos los únicos, no, pero tienen que empezar
a generar esos espacios. Entonces, eso lo vamos a ver porque realmente lo que hay es un cambio en la visión de la atención al adulto mayor con la nueva convención. Antes, los alcaldes decían, no, yo tengo a los viejitos en el ancianato, yo saco a los adultos una vez al año a un paseo, ¿cierto? Y ya con eso yo ya cumplí. Yo ya atendí a los adultos mayores. Ahora, profe, hay otro problema y es que, por ejemplo, en las administraciones locales, en los últimos 8 años, se destinan unos recursos del Fondo de Desarrollo Local para hacer actividades con la persona mayor, pero le colocan una talanquera grandísima y es que solamente pueden participar los que tengan determinados SISBEN. Si usted por la razón que sea en la vida tiene seguridad, tiene su seguridad en salud garantizada porque usted la pagó, porque es pensionado, por alguna razón, no puede participar de esas actividades. Y para mí sí es una discriminación grande porque durante 8, 12 años no se ha podido participar en muchas de las actividades, porque le dice, la convocatoria dice, si usted tiene, solamente para los que tienen SISBEN tal, si usted no tiene SISBEN ya automáticamente no se incluye, y esas convocatorias solo llevan o incluyen por ahí unas 500 personas, por ejemplo en la localidad de Engativá, que ya es una localidad adulta, grande. Sí, señora. Pues quiero decirle que esas convocatorias y esas se pueden caer porque son excluyentes. Entonces, lo que va a pasar con esta convención es que nos toca empezar por educar a los funcionarios para que ellos entiendan que primero ellos tienen que cumplir con eso, que es una ley. Y que eso que están haciendo se llama discriminación por edad en la vejez. Y que el Estado ya no solamente atiende y tiene que tener una política y unas acciones afirmativas, unas acciones para los más vulnerables que tiene que seguirlo haciendo, sino que ahora tiene que tener una política para todos los adultos mayores y en todos los campos de la vida, porque ese es el compromiso que asumió internacionalmente y con nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Pero estamos en un proceso de inicio. O sea, no porque ya haya salido la norma, entonces ya automáticamente eso va a pasar así, no. Hay que hacer un proceso, por eso estamos aquí, porque queremos conocer nuestros derechos y seguramente en la medida que los conocemos, pues vamos a mejorar las posibilidades de interlocución con esos funcionarios. Le voy a decir un momentico, perdóneme, pero es que la Convención Interamericana y la Ley 2055 dicen esto. Y eso es una ley, un decreto o un acuerdo local o una resolución de un alcalde local tiene que ajustarse a la ley o si no está al margen de la ley. Si está por fuera, la contradice, usted va a la Corte Constitucional y la demanda y se cae. Punto. ¿Sí me explico? O usted interpone una tutela y le pide al juez que por favor le están discriminando por razones de edad en la vejez. Por favor, defiéndame, señor juez, porque para eso es la tutela, para garantizar mis derechos, bueno, los fundamentales, pero pues todo es fundamental dependiendo de las circunstancias. Pero de eso se trata, por eso es tan importante este aula taller, por eso es tan importante lo que vamos a estar haciendo todo este semestre y vamos a salir con una visión distinta de, primero, el funcionamiento del Estado, segundo, vamos a conocer a mayor profundidad nuestros derechos en la salud, en la vivienda, en la recreación, en la justicia, en la economía, en nuestro patrimonio, en el acceso a la justicia, en todos los campos. Son 36 artículos los que vamos a ver. Entonces, bienvenidas a este espacio, ya son las 7 de la noche. Les agradezco muchísimo su participación. Nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde y después el sábado a las 4 de la tarde. Un abrazo para todas y les deseo una feliz semana. Muchas gracias. Mismo para todos. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Gracias igualmente para todos y todas. Bendiciones.
Muchas gracias, Bueno. muy amables. Chao.